como anunciábamos antes de la pausa, recibimos a Javier Delgado, integrante del Grupo Indígena. Bienvenido. Muchas gracias Cairo, muchas gracias Valeria. Y bueno, sobre todo agradecer esto porque el tema indígena y la presencia indígena, poder tener la voz es muy complicado. Es una falta que sentimos nosotros desde muchísimos años, centenares de años hacia atrás, de la preexistencia, ¿no?, del Estado uruguayo, que bueno, nos han ido silenciando, nos ha costado mucho desde nuestros ancestros, ¿no?, nuestras abuelas, bisabuelas, poder hablar, y bueno, y esa mutilación ahora nos lleva a nosotros a encarar a algunos que hemos hecho ese proceso identitario de alzar la voz, hacernos conocer y bueno, y mostrar la trama social que tiene el Uruguay. Y justamente por eso nos parecía interesante que nos cuentes de este grupo de derecho indígena. ¿Cómo surge, más allá de esta intención de visibilizar, ¿verdad?, y poder tener voz para todo lo que tiene que ver la descendencia indígena, pero cuál es el rol también que tienen ustedes? Bien, el grupo surge en octubre del año 2022, después de haber tenido una formación sobre los diferentes instrumentos internacionales sobre los derechos indígenas, ya sea la declaración de la ONU, de la OEA y el convenio 169 para los pueblos indígenas y tribales. Esa formación la recibimos a través del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe. En realidad era una formación que la iba a recibir yo solo, porque estaba ocupando en ese momento el espacio como delegado indígena por Uruguay. Y bueno, me parecía más que interesante de poder fortalecer ese conocimiento y comunicarlo y ofrecerlo. Ahí se formaron más o menos unas 10, 15 personas que completamos todo el curso, y finalizado el curso surgió la propuesta de mantenernos unidos en un grupo de acción en pro de estos derechos indígenas. Comenzamos en aquel momento, era fines de 2022, y sabíamos que venía en el 2023 el Censo Nacional de Población, y dijimos, bueno, es momento de que no dejemos pasar este momento, ¿no? Era importante, ya que los censos son cada mucho tiempo, y la foto que tenemos de país demora mucho en hacernos llegar después de nuevo. Y bueno, ya apostamos a hacer una campaña de visibilización de identidad, de fortalecer a aquellas personas que supieran que tenían en su familia algún pasado indígena, en sus raíces, y acompañar con esa campaña donde con varios testimonios y spots la gente se fue acercando y ahí comenzó el proceso de derecho indígena. Sí, en el censo 2023 escuchábamos hablar mucho de esto de alentar de la autoidentificación indígena, ¿no? De poder decirlo y que queden y los registros, ¿no? Que es algo que ocurre con frecuencia. De hecho, estábamos hablando antes de empezar con vos la entrevista, y que es algo que se da con mucha frecuencia, que uno sabe que tiene algún antepasado indígena, pero no hay información que se haya transmitido dentro de la familia incluso, del origen exactamente, de dónde vinieron y qué fue lo que pasó. Sí, parecerá raro o capaz que para muchos no, porque ya lo saben, pero al día de hoy hay muchas abuelitas que en su familia lo transmiten a algunas personas de su familia y a otras no se lo cuentan o no lo sacan de las cuatro paredes de su casa, ¿no? Siguen con eso que se les inculcó de silenciarse para, en un principio, como siempre, ¿no?, en esta política que hubo también de exterminio para poder sobrevivir, después para no ser humillados, después para poder insertarse y mezclarse dentro de la sociedad. Y bueno, eso nos lleva, que si estaremos mestizados y mezclados también, que los estudios de Mónica Sanz nos advierten de que por lo menos una abuelita en cada uno de nosotros tenemos con un pasado indígena, con raíces indígenas. Y con poca información de orígenes exactos, ¿no? Y de cómo era la vida también cuando, por ejemplo, pensando, yo ponía el ejemplo de mi bisabuela. No sabemos, o sea, mi mamá ya no está, mi abuelo tampoco, entonces no tengo mucha información de, por ejemplo, de dónde es que llegó, el origen, qué fue lo que pasó. Y son cosas que estamos tan acostumbrados a hablar de la inmigración europea, de cómo fue que llegaron, sabemos todo, pero en estos casos en que era tan silenciado porque venían en condiciones tremendas, no tenemos esos datos. Y es como un poco desesperante el querer rascar y no tener dónde, ¿no?, de sacar la información. Sí, hace ya más de 30 años que comienzan a formarse los primeros colectivos, comunidades indígenas en territorio, y bueno, eso lo que ayudó fue justamente a eso, ¿no?, a empezar a
a recabar y armar esa memoria, esa Oyendau, que quiere decir memoria para nosotros, esa Oyendau que con un pedacito de cada uno hemos empezado a compartir y muchas veces a sentirnos con la misma información que se pudo transmitir a veces en la familia. A mí este proceso en lo personal, lo digo, me llevó un proceso que recién lo pude empezar a encarar a los 42 años. Yo me sentía nacido en el territorio uruguayo, parte del Uruguay, pero me sentía como que incómodo en muchas situaciones. Habían cosas que como que no eran para mí, no me sentía cómodo. Y cuando conozco una comunidad, que fue la comunidad Vascuadín Inchalá, que está en La Teja, allí al año me integro y empiezo a darme cuenta de que aquella memoria que yo traía de mis bisabuelas que llegué a conocer, ese silencio, esa angustia, ese dolor y esa manera de comunicarse a través de lo gestual sobre todo y desde la mirada, y las costumbres. Tengo una bisabuela que es justamente donde estoy viendo ahora yo en La Teja también, en su misma casa al día de hoy, fue la que dio vida a muchas personas que nacieron en La Teja. Era la partera, era la curandera, era aquella persona que conocía de la medicina de los yuyos y brindaba también esos saberes ancestrales, ¿no? Y que muchas personas en la casa al día de hoy lo practican o lo tienen y no saben dónde viene. Nos llama mucho la atención a veces cuando nos dicen, sí, nosotros presentamos a los niños a la luna. Sí, en el momento de nacer. Y esa práctica es una práctica indígena y muchas veces no saben que su familia lo viene haciendo año a año, es decir, año a año no, generación tras generación, y esa es una práctica indígena. ¿Qué complicidades hay, qué responsabilidades hay desde lo institucional en lo que tiene que ver con el enterrar toda la cultura indígena? En mi casa había 3 libros de leyendas del Río de la Plata, que abajo del título decía bien clarito con cesura eclesiástica, por ejemplo. Y bueno, sí, una de las maneras de ir invisibilizando la práctica fue primero las prácticas de exterminio, la práctica de correr a la población indígena, que hubo un corrimiento desde el sur hacia el norte, que se dispersara, que las fronteras actuales de hoy, que no son las de los pueblos indígenas, pasaran fuera de lo que es la frontera del territorio uruguayo. Muchas poblaciones, es decir, tenemos poblaciones guaraníes, charrúa, chaná, fuera de lo que es la población de los límites del territorio uruguayo en los países limítrofes. Es decir, que son poblaciones que se fueron corriendo del sur al norte. Uruguay empezó a ver desde el sur hacia la Europa, hacia la Suiza de América, que quiso ser, y ahí fue enterrado esa parte indígena. Y lógicamente que acompañó también a todo eso las partes más importantes que fueron tejiendo el inicio de la República Oriental del Uruguay. El gobierno, el Estado uruguayo, del lado de la Iglesia también, formó su parte también en eso, a través de las misiones jesuíticas, sí, trajo a los últimos que ingresaron de las señas que llegan acá son los guaraníes a través de las misiones jesuíticas, pero bueno, bajo un sometimiento, ¿no? De las prácticas de uso, de explotación, de esclavitud. Claramente, Valeria, tú recién mencionabas cómo las cosas no llegan o fueron desapareciendo, porque si miramos en los primeros registros que hay, por ejemplo, en el Archivo de la Nación sobre población indígena, son tratados como objetos, no como sujetos. Igualmente con la gente esclava, la gente afro. Así los traían. Exactamente. En los remates se remata un indio, un afro, un indígena, y eran tratados como un objeto más en el remate, no como sujetos de derecho y de vida y preexistente todavía, ¿no? Y después la mujer era un vientre reproductor, no era vista como una mujer en su pleno derecho. Entonces, al momento de poder instaurar esa tradición oral y poder contar orígenes, olvídate, no existía nada de eso. Al contrario, totalmente silenciada. Era, me lo permito decir, era como un adorno que no tenía voz. Tenemos otro claro registro ahí, en lo que fueron cuando hacen los registros de nacimiento, donde el niño muchas veces tiene el apellido del padre, porque era quien le había dado la vida, y la indígena madre desconocida. Esos hay muchas personas. Entonces, lógicamente, en más de 200 años y con ese tipo de acciones,
el Uruguay se formó con eso. Entonces muchos no sabemos, muchos se hacen el estudio de ADN y se encuentran que tienen un 30% de etnicidad indígena y empiezan a buscar hacia atrás en el árbol genealógico porque no lo pueden creer. Piensan que siempre vinieron de aquellos que vinieron en los barcos, ¿no? Tal cual. Ustedes ahora están llevando adelante la encuesta continua de identidad indígena. Lo presentaron la semana pasada junto con la Institución de Derechos Humanos, con el apoyo de ellos en todo lo que tiene que ver con por lo menos con una plataforma de difusión. Contanos un poco, Javier, ¿cómo lo están proponiendo? Porque es algo voluntario, que uno si quiere puede, ¿verdad?, responder eso. Sí, exactamente. No es, por supuesto, nada es obligatorio. Tampoco la mayoría de la encuesta, las preguntas son obligatorias. Es a libre albedrío lo que quieran responder. ¿Por qué nos surge esta inquietud y realizamos esta encuesta continua de identidad indígena? Porque el censo del 2023 nos generó no desconfianza, pero sí no nos quedamos conformes y la sensación fue de que no se hizo la pregunta de la misma manera que se hizo en el censo del 2011. Faltaron datos. Si no tenemos datos no podemos tener una realidad ni aplicar estos datos a una política pública, por ejemplo, no solamente en la parte indígena, pero sí referentemente puntualmente a la identidad indígena, que era lo que preguntaba el censo del 2023, que nos decía en una primera pregunta cuáles eran las identidades, ¿no? Blanca, afro, asiático, indígena, otros. Después te preguntaba cuál era tu identidad principal. Ahí tuvimos un margen de crecimiento, sí, es real. Hubo un crecimiento entre los dos censos de 2011 y 2023. Pasamos de 160.000 personas que se autoidentificaron a más de 210.000, pero nos quedó ese dejo de que a muchos de nosotros que sí fuimos, sí nos hicieron esa pregunta en el 2011, en el 2023 no pasó. Y en aquellos departamentos que sí habíamos tenido un porcentaje bastante importante en el 2011, en el 2023 ese porcentaje bajó. Y bueno, eso nos dejó ese sabor como amargo y dijimos, bueno, tenemos que tomar esto en manos nuestras. Y esto es histórico, también es un hito para nosotros porque somos la primera organización indígena en todo el mundo que tiene en sus manos una encuesta continua, porque esto no es un censo, esto es algo que empezó el día viernes 19 de septiembre de 2025 y no va a tener fin. Es decir, vamos a seguir pasando nosotros, vendrán otros y aquellas generaciones futuras van a tener esta encuesta donde van a poder mostrarle al Uruguay y al mundo la identidad indígena presente y viva en territorio. Esta es una identidad que se maneja en lo que tiene que ver puramente con lo genético, o podemos decir que en nuestro territorio hay personas de un origen, perdón por la palabra, pero puramente indígena. Yo dudo que haya personas puramente indígenas en territorio. Puede haber alguno más allegado que haya entrado en estos últimos años de otros países cercanos. Claramente tenemos un mestizaje. Yo creo que hablar de pureza, más allá de la identidad indígena, pureza europea, asiática y demás, creo que es complicado arriesgarse a hablar de eso, ¿no? Porque todos tenemos una cuotita en un estudio de ADN. ¿Qué nos aporta el saber de nuestra genética? Nos abre estas posibilidades de entendernos. En mi caso tengo hecho el estudio de ADN por línea materna, por el lado mitocondrial y por el lado paterno también. Eso nos aporta y nos revela de alguna manera aquellas dudas, aquellas inseguridades que teníamos en la vida. A mí me permitió sentirme tranquilo, en paz, entender aquella parte de mi familia que no la entendía. Y ahora la descubrí y ya no la tengo, eso es lo peor de todo, en mi caso por lo menos. No me quedó nadie, quedan mi señora, mis hijos y mi hermana y mi madre, pero más hacia atrás de la familia directa no tengo nadie. Entonces la gran búsqueda de ese árbol genealógico, el ir reconociendo aquellas cosas que nos hacían de niños, a mí y a mi hermana, el tecito de Cambará cuando nos sentíamos mal por algún mal, y bueno, pequeñas cositas que vamos rescatando y vamos armando ese quillapí de la memoria, dijera Mónica Michelena, una activista también nuestra del pueblo charrúa, y bueno, eso es parte del saber la parte genética. Lógicamente que el proceso individual es fundamental.
es una gran diferencia que tenemos con otros países porque no estamos instalados en un territorio donde vivimos en grandes comunidades y practicamos todos juntos y vivimos de una manera comunitaria dentro de ese territorio. Entonces el proceso individual nos genera ir armándonos de a poquito, ir interactuando. Algunos toman la identidad y la quieren hacer viva, como en el caso de nosotros que llegamos hasta el activismo, y eso nos permite interactuar, fortalecernos y bueno, estar ahora al día de hoy con esta propuesta de encuesta continua. Sabes que están preguntando oyentes cómo hacen para hacer la encuesta, piden que pasemos el link. Contale, Javier, cómo la pueden encontrar para quien quiera poder hacerlo. Bien, nosotros el día viernes, aparte de hacer el lanzamiento de la encuesta continua de identidad indígena, hicimos el lanzamiento de nuestro sitio oficial de Derecho Indígena. Ahí pueden acceder a través de la página www.derechoindigenauy.com. Ahí van a acceder también a la encuesta y a mucho material que estamos subiendo. Recién la iniciamos la página, pero bueno, es una página muy dinámica. Van a poder encontrar mucha información. De a poco tendremos información histórica, de identidad, de derechos indígenas, de artistas que al día de hoy manejan también toda la parte identitaria en su arte. Canciones, tenemos ahí también en la parte de cultura. El año pasado logramos registrar en Agadu 6 piezas, pequeñas piezas en lengua indígena, charrúa, chaná y guenoa. Y también esa acción la hicimos en el marco de que estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas decretado por UNESCO. Entonces, como eso es del 2022 al 2032, aportamos desde el Grupo Derecho Indígena esta música. En redes sociales, aparte de la página web, nos van a ubicar por Derecho Indígena Uy, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y ahí van a poder tener también la posibilidad de ver testimonios, ver los 8 spots que tenemos para esta campaña de la encuesta continua de identidad indígena. Y esto es algo que empezó y no termina, así que todo lo que puedan ver y difundir, estamos más que agradecidos. Bueno, quedamos agradecidos nosotros, Javier, y bueno, los oyentes sepan que tienen todas esas vías para encontrarse con la información y poder hacer también la encuesta continua. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por esta visita, un placer. Mari, Vir, para nosotros, muchas gracias.